Eso es horrible, susurró Liz, con la respiración entrecortada. Sí, respondió Carlos, sin apartar la mirada del celular, como si cada imagen le oxidara un poco el alma. Los tres estaban juntos ahora, después de haberse dispersado por la casa intentando calmarse. La tensión los había atraído de nuevo hacia la sala, como si el miedo tuviera gravedad propia. Ninguno quería estar solo. Ninguno quería pensar demasiado. El silencio se rompió de golpe. Un grito agudo atravesó la noche como una hoja. Zane se asomó por la ventana, levantando la cortina con brusquedad. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Me quieren matar! Era la voz de una mujer en la calle, desesperada, desgarrada. «Mamá, es Marta», dijo Zane con los ojos abiertos de par en par. «Lo sé, hijo», respondió Liz, acercándose a la ventana con un movimiento rígido, como si cada paso pesara más que el anterior. La voz de Marta continuó. «¡Por favor! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar!» Zane apretó los puños. «Debemos ir a ayudarla», dijo, la voz vibrando entre miedo y rabia. «Por ningún motivo saldrás de esta casa», exclamó Liz con la garganta temblorosa. «Pero mamá», Zane la miró respirando rápido. «¿Y si su marido es como papá? ¿Y si estás sola? ¿Quién le ayudará como nosotros te salvamos a ti?» Liz cerró los ojos un instante. El eco del pasado la golpeó. David rompiendo puertas, gritando, empujando, destruyendo, su propia voz implorando. El silencio de Zane cuando era niño, escondido detrás del sofá, el olor del miedo impregnado en las paredes. «Lo sé», dijo finalmente, «pero no podemos arriesgarnos. La duda, el amor, la culpa, todo eso se agitó en los ojos de Zane. «Lo siento, mamá», murmuró, y abrió la puerta sin darle tiempo a detenerlo. La cerró detrás de él y corrió hacia la calle directo hacia la casa de Marta. «¡Zane!», gritó Liz, pero su voz se perdió entre el viento. Zane cruzó la calle corriendo. La puerta de la casa de Marta estaba cerrada. La casa parecía viva, o, mejor dicho, enferma. La luz del segundo piso parpadeaba sin ritmo, iluminando sombras que se movían donde no debía haber nadie. Zane golpeó la puerta con fuerza. «¡Marta! ¡Marta! ¡Estoy aquí! ¡Abre!». Cada golpe retumbaba. Los recuerdos de su padre atacando a su madre cruzan por su cabeza como flashes. Su respiración se aceleró. El nudo en la garganta volvió. «No dejaré que nadie más salga herido», murmuró apretando los dientes. Retrocedió un paso. Embistió la puerta con el hombro. Una y otra vez. La madera cedió con un crujido seco y la puerta cayó hacia adentro. Los gritos venían desde arriba. Gritos distorsionados. Gritos que no parecían humanos. Zane subió la escalera a toda prisa, casi resbalando, movido por la adrenalina. «¿Marta? ¿Dónde estás?». El pasillo era un desastre. Muebles volcados, sangre salpicada por la pared, arañazos recientes en la pintura. Abrió la puerta del dormitorio principal. Y entonces, algo saltó sobre él. Un cuerpo pesado, tibio, tembloroso. Los dos cayeron al suelo. Zane sintió como el aire se le escapaba del pecho. «Marta, ¿qué haces?», gritó Zane, intentando apartarla. «Soy yo, Zane, vengo a ayudarte». La voz de Marta desgarró el aire como si la habitación misma gritara. «¡No debiste venir!». El sonido no parecía humano. Tenía vibraciones metálicas, como si su garganta fuera un tubo oxidado, forzado a emitir palabras. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no había tristeza en ellas, solo un reflejo enfermizo de luz que hacía brillar más la sonrisa impensable, extendida como si sus músculos no supieran detenerse. «No debiste venir, no debiste venir», lo repetía con la boca temblando, pero los ojos fijos, enormes, vacíos, como si la habitación hubiera tragado el aire y lo dejara él respirando polvo. «Marta, por favor, detente», suplicó con la voz quebrada, pero ella se movió.
No caminó, no corrió. Se lanzó. Un golpe seco, su cuerpo chocando contra el piso antes de impulsarse hacia él, con una velocidad que no tenía sentido para una mujer que momentos antes estaba llorando. El cabello enmarañado se movió como tentáculos, su mandíbula hacía un ruido sordo, como si intentara romper la articulación de pura rabia. Entonces, la puerta estalló contra la pared. Carlos entró con un jadeo, con el sudor brillante en la frente, los ojos abiertos de puro instinto. El cuchillo salió de su ropa con torpeza, pero con decisión. Y antes de que Zane pudiera retroceder, Carlos hundió la hoja en el estómago de Marta. El sonido fue espeso, como si estuviera cortando carne ya muerta, hinchada, con líquido por dentro. La sangre no salió de inmediato. Primero burbujeó, después resbaló sobre el metal como un aceite oscuro. Marta bajó la mirada al cuchillo clavado en su torso y se rió, con un eco ronco que arañó las paredes. Sus dedos, ya temblorosos, manchados con uñas quebradas, tomaron el filo. Primero lo rozó, luego lo apretó. La piel de sus dedos se abrió con una línea perfecta, como si el acero hubiera estado esperando ese momento. Pedazos diminutos de carne cayeron al piso y la sangre corrió por el mango hasta la muñeca de Carlos. Pero ella no retiró la mano, no soltó el filo. La empujó más adentro, hasta que el cuchillo desapareció casi por completo bajo su piel tensa. Y sonrió más. Carlos retrocedió, horrorizado, tropezando, cayendo de espaldas. El golpe le robó el aire, y en ese mismo instante, Marta se lanzó sobre él con un gemido gutural, mezclado con un grito que parecía venir desde otro lugar, desde algo profundo, enterrado, desesperado. Su boca se abrió demasiado. Los dientes golpeaban entre sí con un chasquido constante. Su aliento olía a óxido, a estómago vacío, a comida rancia, a muerte. Zane tiró de ella, sujetándola de las ropas desgarradas. El tejido crujió. Sus dedos se resbalaron por la sangre, pero la desesperación le dio fuerza. La jaló hacia atrás apenas unos centímetros. Centímetros suficientes. Carlos, con instinto de terror, sacó el segundo cuchillo y, sin pensar, sin mirar, lo clavó de lado a lado en la sien de Marta, como si partiera una fruta podrida. Hubo un sonido débil, un crujido, un goteo caliente sobre su cuello. El cuerpo entero de Marta se tensó, luego quedó flácido, sin peso, sin vida. Se derrumbó hacia un lado con un golpe opaco. Carlos quedó respirando como si hubiera corrido kilómetros, las manos temblando tanto que el cuchillo cayó de sus dedos manchados. La próxima vez vamos juntos, murmuró con la voz quebrada. Zane solo sintió, pero el silencio se rompió cuando una sombra en el suelo llamó su atención. El otro cuerpo, el que ninguno vio al entrar en la habitación, cerca de la cama. Zane se paralizó. La piel estaba gris, la mandíbula destrozada, colgando como un libro roto. Faltaban los ojos, los párpados se veían arrancados de cuajo, la nariz no estaba. Quedaba un hueco húmedo y oscuro, como si lo hubieran arrancado con los dedos. Ese es don Antonio, susurró Zane temblando. ¿Quién?, preguntó Carlos, aún sin aliento. El marido de Marta, pero ellos se veían una pareja feliz. Carlos apretó los labios. Como tus padres. Zane bajó la mirada, sintió el golpe en el estómago, pero lo ignoró. Marta estaba pidiendo ayuda. Entonces, ¿quién mató a don Antonio? Carlos observó las marcas, dedos, uñas, arañazos, mordidas. Ella misma.
respondió con una frialdad dolorosa. ¿Recuerdas los videos que vimos en TikTok? Esa sonrisa, esa agresividad, son síntomas del virus. Zayn sintió frío en la columna. La mente de Zayn viajó fugazmente hacia los videos en TikTok que habían visto antes. Imágenes breves, pero brutales. Personas sonriendo mientras desgarraban puertas, clavándose objetos, atacando a familiares con las manos ensangrentadas. Una chica que se arrancaba mechones enteros mientras reía. Un hombre golpeando su propia cabeza contra un muro hasta deformarlo. Todos con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Pero ella me decía que no debía haber venido. Carlos bajó la mirada. Al parecer, en el fondo siguen conscientes. Saben lo que hacen, pero no pueden detenerse. Zayn sintió un escalofrío que le hundió el pecho y entendió. No había esperanza para quienes ya sonreían así. Dios, eso es horrible. Es el mismo infierno, dijo Carlos. ¿Pero tú estás bien? ¿Te lastimó? No. Carlos tragó saliva. Bueno, dijo con la voz raspada, casi un susurro. Veamos si encontramos algo útil. El cuerpo de Marta seguía tibio en el suelo, con la sangre extendiéndose en un charco que se mezclaba con el polvo y pequeños hilos de cabello arrancado durante la pelea. El cadáver de don Antonio, retorcido, mutilado, parecía observarlos sin ojos. Recuerdo que don Antonio siempre hablaba de sus cosas del ejército. Continuó. Quizás tenga algo que nos sirva. Carlos respiró hondo y lo miró directo a los ojos. Perfecto. Tú revisa abajo, la cocina, yo veré el segundo piso. Zayn asintió, aún con las manos temblorosas. Sus dedos estaban manchados con la sangre de Marta, ya seca en algunas zonas como una costra negra. Antes de bajar, miró por última vez el cuerpo de Marta. La sonrisa seguía ahí, tensa, dolorosa, forzada, como si la piel hubiese quedado atrapada en un espasmo eterno. Los escalones crujieron bajo su peso. La casa estaba extrañamente silenciosa, aunque el eco de los gritos de Marta seguía vibrando en su memoria. Zayn revisó el living. Nada útil, solo muebles viejos, revistas y algunas fotos antiguas. En el comedor, la mesa estaba cubierta de manteles manchados y platos sin usar, como si la casa hubiera quedado congelada en una tarde común. Entró a la cocina. Un olor a humedad lo golpeó primero, luego el olor metálico de algo que no logró identificar hasta que vio las manchas secas cerca del basurero. Se estremeció. Abrió la alacena. Sus ojos brillaron un poco. ¡Genial!, susurró. ¿Comida enlatada? Bastante, lo suficiente para unos días. Las tomó rápido y metió en una bolsa plástica. Al girar, vio el cajón de los cuchillos, vacío. Recordó el sonido del acero entrando en la carne de Marta, el filo brillando bajo la luz pobre, la sangre cayendo por el mango. Abrió un cajón inferior. ¡Ah! Aquí. Había 2 cuchillos más, uno largo, pesado, con un filo grueso, y otro más pequeño, afilado. Zayn los tomó. «Nunca más», murmuró. «Nunca más volveré a hacer una carga». Se guardó ambos cuchillos, respirando profundo como si aquello lo transformara en otra persona. Mientras Zayn buscaba abajo, Carlos revolvía los muebles del dormitorio secundario. La madera vieja crujía bajo sus manos. Encontró ropa, fotos, pilas de medicamentos y sobres arrugados con dineros. Nada útil. Caminó hacia el dormitorio principal, pasando por encima de un hilo seco de sangre que se extendía del pasillo hacia donde yacía don Antonio. Cuando llegó, vio en la pared una foto de Marta y Antonio abrazados, sonriendo con una expresión amable y cotidiana que parecía imposible ahora. Carlos sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo puede la vida cambiar tanto?», murmuró. Movió el velador, nada. Movió el otro, nada. Pero cuando empujó la cama, algo hizo un clank metálico y se congeló.
Empujó más fuerte. La madera crujió. El colchón raspó contra el muro y... ahí estaba. Una pistola 9 milímetros con 2 cargadores. Una caja pequeña de municiones. Carlos sintió una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. La tomó con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. El frío del metal le erizó la piel. La guardó en el pantalón, junto a los cargadores. Debo protegerlos, susurró, aunque me cueste la vida. ¡Tío!, gritó Zane entrando apresurado en el dormitorio. Carlos dio un salto, sacando instintivamente el cuchillo y poniéndose en posición defensiva. El corazón le latía en la garganta. ¡Dios! ¡Zane!, exclamó jadeando. No vuelvas a hacer eso. ¿No ves que podemos morir en cualquier segundo? Zane bajó la cabeza. Lo sé, perdón, pero encontré comida abajo. Nos servirá mucho. Carlos respiró hondo y se calmó un poco. Bien, hiciste un buen trabajo. Zane sonrió levemente, pero luego recordó algo más. Tío, arriba hay una puerta en el techo. Debe ser un ático. ¿Entramos a ver? Carlos dudó un segundo. Un largo segundo. Lleno de tensión, pero pensó en la pistola, en las municiones. Sí, respondió firmemente. Vamos. Ambos salieron del dormitorio. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para haber sido escenario de una carnicería hacía minutos. Zane desplegó la escalera del techo. La madera rechinó con un gemido agudo que le celó la espalda. Zane puso el pie en el primer escalón. Carlos lo detuvo del hombro. ¿Dónde vas, niño? Voy a ver qué hay, respondió Zane. Carlos negó con la cabeza. Calma, yo iré primero. Tú cúbreme. Zane tragó saliva, aceptando la orden. Carlos tomó el cuchillo de nuevo. El mango aún tenía sangre seca de Marta. Subió lentamente, muy lentamente. La linterna del celular era su única luz. Asomó la cabeza. Oscuridad. Cajas apiladas. Sombras deformes. Buscó el interruptor de la luz y cuando giró, 2 ojos brillantes lo estaban mirando. Carlos contuvo un grito. Su cuerpo se tensó completo, adaptando postura de ataque. El aire se hizo espeso. Encendió la luz y entonces lo vio. Una cabeza. Un maniquí. Con pintura descascarada y una sonrisa falsa rajada en la cara. Carlos maldijo. Tomó la cabeza y la dejó caer hacia abajo. Tío, ¿estás bien?, preguntó Zane desde abajo, dando un salto del susto al ver la cabeza. Sí, respondió Carlos intentando controlar su respiración. Solo me asusté. Recuerdo haber visto esto en las ventas de garage de Marta. Se enciende la ampolleta. Ambos subieron al ático. Una vez arriba, la luz reveló cajas de todos los tamaños. Polvo en el aire, telas viejas, recuerdos. Todo parecía suspendido en el tiempo, excepto el olor a encierro que apretaba los pulmones. Carlos revisó una caja. Había fotos y cuadros. Antonio en uniforme militar. Antonio manejando un vehículo del ejército. Antonio posando con un grupo de soldados. Antonio con un traje militar que no logra reconocer. Zane se acercó. ¿Todo bien, tío? Sí, respondió Carlos, mirando las fotos. Este hombre no era un simple militar. Zane asintió viendo en la caja una boina con el logo Comandos. No, él siempre contaba historias. Historias que nunca creímos. Muy exageradas. Marta decía que se retiró cerca del 2000. Después del golpe de estado del 73, Marta decía que nunca volvió a ser el mismo. Carlos levantó la boina con el logo. Era Comandos. Zane miró el cuadro donde Antonio estaba con el rostro endurecido, como un hombre acostumbrado a ver cosas horribles. Decía que era como vivir en guerra, continuó Zane. Que tuvo que, ya sabes, quitar vida, a veces inocentes, pero que si no obedecía, los siguientes eran él y su familia. Siempre dijo que hay cosas que es mejor que nunca se sepan. Lo repetía con la mirada perdida, como si temiera que su propia memoria pudiera traicionarlo. Obedece y vive, solía susurrar.
Nunca estuvo de acuerdo con las cosas que ellos hacían, pero tampoco podía negarse a las órdenes. Así que cuando por fin pudo escapar de ese pasado, pidió jubilarse y vino a esconderse aquí, en un barrio donde nadie pregunta nada, donde el silencio pesa más que las conversaciones. Entiendo, dijo Carlos, con la voz baja, casi temerosa, mientras revisaba una caja polvorienta. Aunque nada justifica lo que pasó en el 73, al menos al final decidió irse del lado correcto. Si es que eso existe. Sí, respondió Zane, mientras quitaba las telarañas de otro baúl. Aunque igual, da miedo pensar en lo que hacía antes de llegar aquí. Abrieron caja tras caja. Un olor añejo, mezcla de humedad y metal oxidado, invadía el ático. Zane, tosiendo, retiró una tela que parecía haber estado allí desde antes que él naciera. Encontraron linternas, navajas suizas, pilas, sogas, una radio a manivela, objetos que parecían haber sido guardados para un fin que nadie esperaba que llegara. Objetos destinados a sobrevivir, no a vivir. Pero lo más importante estaba al fondo. Un baúl negro con candado, cubierto por una sábana gris, mugrienta. Carlos lo rompió con una palanca. El sonido retumbó en el ático y por un momento pareció que algo respiraba allí dentro. Al principio, solo ropa vieja, telas gruesas con olor a encierro, trapos manchados, uniformes que parecían pertenecer a una vida que don Antonio nunca quiso explicar. Pero cuando retiraron la ropa, sus manos se toparon con metal frío. Una escopeta, 2 cajas de municiones, un rifle de caza con mira de larga distancia, 2 pistolas completas, cargadores llenos, walkie-talkie y 2 cuchillos de combate, afilados como si don Antonio los hubiese preparado esa misma mañana. Zane tragó saliva. En su cabeza, escenas de Marta despedazando a don Antonio brillaron como flashes de una cámara rota. Los dientes desgarrando su piel, el sonido viscoso, las uñas rasgando la garganta del viejo, la sangre chorreando sobre el piso, sus ojos abiertos sin entender por qué su esposa lo estaba destruyendo. «Wow», susurró Zane. «Parece que don Antonio esperaba otra guerra», dijo Carlos revisando el rifle. Lástima que su mayor enemigo fue su esposa. No alcanzó ni a defenderse. Zane apretó los puños. El recuerdo de los golpes de su padre contra su madre atravesó su mente como un cuchillo ardiente. La respiración se le trabó. Esa mezcla de rabia, miedo y memoria le hizo temblar otra vez. La imagen de Marta, deformada por la infección, despedazando a su marido, el sonido de los huesos quebrándose, el gorgoteo, la sangre escupida sobre las paredes, el ojo colgando, todo en flashes rápidos como traumas que no piden permiso. «Tío, ¿sabes usar esas cosas?», preguntó Zane aún perturbado. «Algo así», respondió Carlos con modestia. «Hice mi servicio militar cuando era obligatorio. Aprendí un par de cosas y de vez en cuando voy a un polígono a disparar». Apenas estaban guardando las municiones cuando una alarma ensordecedora comenzó a retumbar en las calles. Una sirena que no parecía humana. Un lamento metálico que vibraba en el aire como si la ciudad entera estuviera gritando. «Atención, atención, se activa el protocolo directiva C5. Atención, atención, se activa el protocolo directiva C5. Atención». La alarma se filtraba por cada grieta de la casa. No era solo un aviso, era una sentencia. «¿Directiva C5?», preguntó Zane. «¿Qué significa eso?». «No lo sé», dijo Carlos, «pero no suena a nada bueno. Volvamos con tu mamá». La alarma se repetía una y otra vez. Zane y Carlos cruzaron la calle. Desde el cielo, helicópteros militares volaban tan bajo que las ventanas vibraban. Aviones de guerra surcaban el aire dejando estelas blancas. Pero no había ningún vehículo civil, ninguna persona, ningún perro callejero siquiera. La ciudad estaba muerta. Hasta que, al fondo de la calle, un camión militar se acercó. Irreal, lento, pesado, con un soldado de pie en la parte trasera, con un megáfono en mano. «Damas y caballeros,
Se ha activado la directiva C5. Cuarentena total. Regresen a sus hogares. Estamos autorizados para usar fuerza letal. La voz sonaba programada. Demasiado perfecta. Demasiado exacta. Como si el soldado fuera solo un cuerpo prestado por algo que no necesita respirar. Como si ya hubiera repetido el mensaje 1000 veces. Entonces, el ruido. Un vidrio rompiéndose. Una figura cayendo desde una ventana. Golpeando el asfalto con un crack nauseabundo. El cuerpo se levantó con movimientos torcidos. Como si los huesos no tuvieran sentido. Un sonido gutural saliendo de ella. Tenía la piel gris. Las venas negras. Un hilo espeso salía por su boca. Los ojos vacíos, como si la humanidad hubiera salido drenada por dentro. Corrió hacia el camión, demasiado rápido, demasiado desesperado. El soldado disparó sin dudar. 5, 8, 10 balas. El cuerpo sacudido como una marioneta rota hasta desplomarse. La carne saltaba con cada impacto, abriéndose como fruta podrida. La criatura cayó, pero seguía moviendo los dedos, como si quisiera seguir avanzando. Pero la voz del soldado no se alteró. Siguió el mensaje idéntico, palabra por palabra. Una máquina repitiendo un destino inevitable. Sainz sintió que algo se rompía dentro de él. Carlos lo arrastró hasta la casa y entraron de golpe. Liz estaba en el ventanal. Cuando los vio, cerró las cortinas con violencia y corrió a abrazar a Zayn. Nunca más vuelvas a salir así, dijo con la voz quebrada. Perdón, mamá. Yo solo quería salvar a Marta como el tío Carlos te salvó a ti. Creí que necesitaba ayuda. Carlos palideció. El pasado volvió a golpearlo. El cuerpo del agresor de Liz. El momento exacto donde decidió no permitirle respirar ni un segundo más. Liz respiró profundo, temblando. La próxima vez, espéranos. Hablamos, actuamos juntos, nunca solos. ¿Entendido? Sí, mamá, nunca más, dijo Zayn bajando la mirada. Liz miró a Carlos. Él, pálido, tembloroso, quizás más afectado que Zayn. Gracias por traerlo de vuelta, susurró a ella, apoyando suavemente su mano en su mejilla. No hay problema, murmuró débil Carlos. Bueno, ¿y qué es todo esto que traen?, preguntó Liz al ver el arsenal. ¿Te acuerdas de don Antonio y sus historias que nadie creía?, dijo Zayn. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Que todo resultó ser real, respondió Zayn. Y tenía su propio arsenal de supervivencia. Liz quedó en silencio. No era sorpresa, era miedo. Vaya, susurró Liz. Uno nunca termina de conocer a sus vecinos. Entonces, ¿Antonio atacó a Marta? No, dijo Zayn con los ojos vacíos. Fue al revés. Marta estaba infectada y lo mató. Lo destruyó. Dios, exhaló Liz, llevándose una mano en la boca. El silencio quedó suspendido un momento. Era un silencio espeso, como si algo más estuviera esperando en la casa. Pero estamos bien, intentó decir Carlos. Sí, mamá. Además, ¿sabías que el tío Carlos estuvo en el ejército y que va a polígonos a disparar?, agregó Zayn. Liz lo miró sorprendida. ¿Hay alguna otra sorpresa que no sepa de ti? Carlos bajó la mirada, avergonzado. Bueno, también sé algo de artes marciales. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?, preguntó Zayn. MMA, boxeo, muay thai, karate, kempo, esgrima. También sé conducir motos, autos, camiones, aviones, helicópteros, barcos. Crecer con una economía acomodada me permitió aprender lo que quería. Además, mi padre era fanático de las películas de acción, así que de niño me inscribió en cursos de artes marciales, dice Carlos con humildad y timidez.
Bueno, yo me sé las tablas de multiplicar, dijo Zane. Los tres rieron, por primera vez en horas. Un instante de luz en el apocalipsis. Siempre tuve una buena situación económica, continuó Carlos. Pero la gente siempre se me acercaba por interés. Ustedes me aceptan solo por ser yo, no por lo que puedo darles. Y eso no se compra ni con todo el dinero del mundo. Liz lo abrazó. Zane miró hacia otro lado. Demasiado para procesar. Después de todo, hasta hace apenas 12 horas, él creía que su madre vivía con el amor de su vida. Perdón, dijo Liz, sabiendo que pasaba por la mente de su hijo. No, creo que tendré que acostumbrarme, respondió Zane tragando duro. Solo espero que se cuiden, que se amen y que se respeten. Tranquilo, campeón, dijo Carlos, poniendo una mano en su hombro. Te prometo que tu madre siempre va a estar segura. La casa tembló con otra pasada de helicópteros. La alarma seguía sonando a lo lejos. ¿Qué tal si comemos algo?, dice Liz con la voz cansada, tratando de sonar normal. Ayer hice las compras. Sí, responde Carlos sin quitar la vista del suelo. Zane se acerca a la televisión. La enciende por costumbre, inconscientemente, sin recordar que antes no había señal. Pero esta vez, algo aparece en la pantalla. Una imagen fija, un tono de alerta, y luego un mensaje repetitivo, distorsionado, como si viniera desde un mundo que ya no existe. Atención, se ha activado el protocolo Directiva C5. El país se encuentra en cuarentena. Manténgase encerrado. No abra la puerta a nadie hasta que un oficial militar lo autorice. El presidente ha caído. La autoridad queda totalmente en manos de las Fuerzas Armadas. Argentina cayó, Brasil cayó, Perú cayó, Venezuela cayó, Canadá cayó, Europa cayó, Japón cayó, Estados Unidos, Rusia y China reportan un 80% de contagios. Continúan dando batalla. Otros países no responden. Eviten contacto directo con contagiados. Cuídense y que Dios nos proteja. El mensaje se repite una y otra vez, como un eco interminable, como si el televisor estuviera atrapado en un bucle de pesadilla.